Dios le bendiga. ¿Cómo están nuevamente con ustedes? Quien les habla en este precioso día, el pastor Sixto Muñoz. Hoy día con un nuevo tema para tratar pues de ser de bendición a cada uno de ustedes. Amigos y hermanos, hoy tenemos un tema que tiene muchísimas interpretaciones, muchísimas definiciones. Si usted busca en cualquier buscador conocido, usted va a encontrar pero miles y miles de enseñanzas, de interpretaciones basado en este tema. Y vamos a intentar ser lo más bíblico posible y también lo más específico posible al tratar con esta temática, ¿no? Vamos a hablar acerca de la santidad bíblica. No la santidad de acuerdo a nuestras opiniones, de acuerdo a nuestro concepto, de acuerdo a nuestra forma de pensar, de acuerdo a nuestras formaciones teológicas, en fin, sino basado en la Biblia, que la Biblia es la regla fundamental para nosotros manejarnos y para conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios. El resto, pues, sencillamente, pues, suelen ser opiniones y algunos se vuelven dogmas que en vez de ayudar pues, al ser humano a crecer, pues hace pues tremendamente frustrar al ser humano. Yo vengo pues de hace mucho tiempo, pues yo tengo más o menos 25 años en el Evangelio. Desde que yo me convertí, pues he escuchado de todo, de todo. Vengo de una raíz tremendamente equivocada en algunos casos, no en todo, pero en la mayoría de las cositas que nos enseñaron, pues bastante antibíblica, quisieron frustrar no solamente la generación a la que pertenezco, sino a muchísima gente, pues que creyeron que el evangelio era algo pues, que nos podía ayudar a ser mejores como seres humanos. Pues nos enseñaron pues que eran malos ciertas cosas que no están ni siquiera en la Biblia. Porque supuestamente eso era santidad. Pero vamos a la Biblia. El texto que vamos a elegir es el 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 15 y 16. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Texto bíblico que nos indica pues que la demanda de Dios es que nosotros seamos como Él, tratemos de ser como Él. Por supuesto, la inmensidad y la dimensión de Dios en su santidad es imposible, pero eso no implica que nosotros todos los días tratemos de vivir una vida más agradable a Dios. En nuestras limitaciones y nuestras imperfecciones, cada día tratar de ser más parecido a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios, que es santo, 3 veces santo, dice las Escrituras. Yo quisiera realizar 3 preguntas para poder contestarlas y trabajar esta. Por ejemplo, ¿qué es santidad? Una de las preguntas que, vuelvo y repito, hay muchísimas formas de pensar, de creer que es la santidad, pero voy a tratar de basarme en la Biblia. ¿Cómo podemos vivir una vida santa? Es otra pregunta que quisiera responderles basado en la Biblia, no en mi opinión. ¿Cuál es la recompensa de tener una vida santa? Pues vamos a tratar de hacer comprender el significado de la santidad, entender la importancia de vivir una vida santa y dejar todo aquello que nos aparta de Dios y consagrar nuestra vida al servicio del Señor. Hay una ilustración pues que la tomamos de internet que dice lo siguiente: había un pueblito muy pequeño donde había una invitación para un concierto musical grande en ese pueblo. Así que los músicos llegaron muy temprano para montar ese escenario, todo, pero en otros camiones estaban esperando todo lo que eran instrumentos de música, porque ya tenían los instrumentos de sonido y todos los aparatos, pero faltaban todos los instrumentos de música. Cuando llegaron todos los instrumentos musicales, uno de los músicos que operaba este piano, el órgano, en algunos países aquí órgano le decimos, piano, se dieron cuenta que no había llegado.
Así que pues preguntando quién podría tener un piano más o menos profesional para poder tocar, pues alguien le dijo, mira, ya en la iglesia evangélica, que hay una iglesia, un pastor tiene un buen piano, vaya a ver si se lo prestan. Así que el músico fue a tratar de averiguar si que el pastor le iban a prestar. Cuando se entrevistó aquel caballero con el pastor, pues le dice pues el pastor que no podía prestar ese instrumento, porque ese instrumento estaba consagrado al Señor y solamente lo utilizaban para el servicio de Dios, para cantarle alabanza. Entonces no se lo prestaron, lamentablemente por un fallo, pues ese concierto no se dio. Pues así, amados hermanos, somos nosotros, como ese instrumento, un instrumento consagrado a Dios, separado para Dios, solamente para el servicio a Dios. No podemos nosotros vincularnos con otras cosas que no sea el servicio a Dios, si es que nosotros queremos vivir la santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad, según Esdras 8:28, viene de una palabra griega y también de una palabra hebrea que significa separados o apartados para Dios, consagrado exclusivamente para su uso, ser hecho, dedicado a estar disponible solamente para Él, no para otros asuntos, sino para Él. Quiere decir que uno debe tener una devoción, el sentido de vivir una vida de servicio a Dios y el sentido de imitar y parecerse a Dios cada día más. Vivir en santidad es llevar una vida consagrada a Dios, apartado del mal y del pecado y entregada al servicio de Dios. Por ejemplo, ¿quiénes somos y qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? Muchos de nosotros somos consagrados dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hacemos todos estos ademanes y todos estos gestos de santidad y ponemos la mano prácticamente así y unas caras de consagración y unos rostros de impoluta consagración a Dios. Pero ¿qué somos cuando nadie nos ve? ¿Cómo actuamos cuando nadie nos ve? No ven. Amados hermanos, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? ¿Cuáles son nuestra meditación diaria cuando estamos solos, cuando estamos fuera de la iglesia o aún dentro de la iglesia? ¿Qué pensamos? ¿Cuáles son nuestras meditaciones? ¿Son meditaciones consagradas a Dios? ¿Pensamos en las cosas positivas? La Biblia dice que en esto debemos pensar, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es digno de mencionar, todo esto pensar. ¿Qué pensamos, amados hermanos? Eso es estar consagrado, esto es santidad. Primero, ¿qué hacemos cuando nadie nos ve? Segundo, ¿qué pensamos cuando nosotros estamos solos o cuando estamos desocupados? ¿Cómo reaccionamos, hermanos, en nuestra vida diaria? En nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Es una reacción de una persona que está apartado para Dios o seguimos actuando como cualquier persona que no está consagrada a Dios? Actuamos de manera respetuosa, de manera amable, de manera correcta, un caballero hacia una dama, un caballero hacia otro caballero. Actuamos de acuerdo a la moral y a la ética cristiana, sabiendo que somos seres apartados para Dios, viviendo una santidad con el objetivo de agradar cada día más a Dios. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué vemos en la televisión? Es una pregunta muy importante. ¿Qué vemos en la televisión o ahora qué vemos en las redes sociales? ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué clase de video? ¿Qué usamos para informarnos? Amados hermanos, nuestros ojos son la luz, dice la Biblia. Y si nuestros ojos son tinieblas, ¿cómo serán las mismas tinieblas? ¿Cómo son? ¿Qué miran nuestros ojos? Si nuestros ojos están mirando cosas que no son correctas, por supuesto, no estamos en santidad. Amados hermanos, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? Invertimos nuestro tiempo en hacer cosas, por lo menos, agradables a Dios,
No importa lo que hagamos, hermano. Posiblemente no todo el tiempo pasamos ahí 24 horas leyendo la Biblia, pero un tiempo debemos dedicarla a ella. No es que vamos a estar orando como obsesivo en ese asunto de la oración, comunicando con Dios, pero tenemos que hacerlo. Pero otras cosas cotidianas, por ejemplo, planchar, lavar, barrer, cosas que son comunes y cotidianas, ¿cómo lo hacemos, hermano? ¿Lo hacemos adorando a Dios, alabando a Dios? La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Así que una persona santa es una persona que actúa de una manera distinta al resto de las personas. De una manera coherente, una manera equilibrada, una manera regulada, pero santa para el Señor. ¿Qué hablamos cuando estamos con otras personas? ¿Qué hablamos cuando estamos con otras personas? Compartimos sus malas palabras, nos reímos de sus chistes de doble sentido, o aún nosotros hablamos cosas que no son agradables a Dios. Eso ocurre mucho. Cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, pues somos unas personas pues que imitamos una santidad, pero cuando estamos fuera, divirtiéndonos, compartiendo con otros amigos cristianos, no cristianos, se sale ciertos comportamientos muy alejados de la santidad. Y aunque en la iglesia parecemos santos. Amados hermanos, todo esto implica la santidad. A nosotros nos enseñaron cosas muy extrañas, por ejemplo, como no estudiar, no ir a pasear a un parque, no ir pues a caminar con la familia, a ciertas profesiones eran imposibles para un cristiano porque se suponía que eso era santidad. Amados hermanos, eran errores, pero lo que estamos hablando son cosas que son muy coherentes a ser una persona que quiere vivir una vida agradable a Dios en santidad. ¿Cómo se obtiene la santidad? La segunda pregunta. Primero, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Debemos permitir que el Señor gobierne nuestra vida, que sea Él quien controle nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5:23, pues afirma que todos nosotros debemos ser santos. Debemos ser santos, espíritu, alma y cuerpo, dado para el Señor, todo irreprensible. El hombre se santifica a sí mismo cuando se separa de aquello que es malo e impuro. Debemos despojarnos del viejo hombre cada día y revestirnos del nuevo hombre, según Efesios 4:22 al 24. Revestido del nuevo hombre y dejar las malas palabras, por ejemplo, las malas acciones, los malos hábitos, las malas expresiones, la mala conducta. Es apartarnos del pecado y estar consagrados a Dios. ¿Cuántos creyentes, amados hermanos, pues en iglesia somos muy diferentes cuando estamos en calle, podemos pronunciar malas palabras? Si es de irnos a golpe con otras personas, se van a golpe, andan continuamente con violencia en su forma de comportarse, en su forma de ser, no hay paz en su corazón, no hay paz en su casa, no hay paz en su vivencia con sus prójimos, con su vecino, pero en la iglesia aparentamos una santidad. Amados hermanos, santidad es íntegra, pensamiento, cuerpo, alma y espíritu. Recordemos que el alma están sentados los sentimientos, la emoción de pensamiento. Recuerdo que todo lo que tengamos en nuestra alma, amados hermanos, se comience a convertir a Cristo Jesús. Que nuestros pensamientos sean cautivos a los pensamientos de Cristo Jesús. Amados hermanos, para que toda nuestra conducta, nuestra forma de comportarnos vaya también cambiando, porque de acuerdo a lo que el hombre piensa, así es el proverbio dice así. ¿Cuáles son los frutos de la santidad? Según Gálatas 5, del 17 al 24. Podemos ver específicamente en el 5:22, donde están los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, que son 9 componentes del fruto del Espíritu. Uno de ellos, pues, es el amor. ¿Cuántos de nosotros, pues, guardamos odio, rencor, vivimos amargados porque tenemos odio, rencor hacia nuestro prójimo, sea quien sea? Y eso no es santidad.
hermano, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza, que es uno de los frutos que menos vemos en nuestras iglesias, porque lo que menos vemos es equilibrio. La templanza ni siquiera muchos de nosotros la conocemos como definición correcta. Templanza significa dominio propio, templanza significa control, templanza significa regulación, templanza significa equilibrio en nuestro comportamiento, en nuestro gesto, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de vivir. Equilibrio, amados hermanos, no el extremo. Ningún extremo es positivo cuando hablamos de la santidad. Si hablamos de una persona que dice que no es bueno, nosotros nos centramos mucho en la vestimenta, mucho nos centramos. No es que eso sea correcto, por supuesto, hay que ser decoroso, pero nos centramos más en eso. Pero yo conozco gente que andan vestida, tapada hasta acá, especialmente en las mujeres que tenemos más a atacar, hasta acá, pero la lengüita, pues en cambio, pues le falla bastante y nosotros no vemos esa otra parte. Solamente nos dedicamos y nos enfocamos a su ropa, a su vestimenta, si se pinta o no se pinta, si se pone un arete o no, en tantas cosas que a veces se vuelven prácticamente dogmas, que no es la única forma de ser o medir la santidad, si acaso pues se pudiera medir, sino en cómo nosotros vivimos particularmente en nuestra vida diaria con Dios. ¿Qué hacemos a solas? ¿Qué hacemos cuando estamos con nuestros amigos? ¿Qué hacemos en nuestro trabajo? ¿Qué hacemos cuando estamos pensando, meditamos? ¿Qué pensamos, hermano? En fin. La santidad, amados hermanos, está vinculado a todos los frutos del Espíritu Santo. Un hombre santo, una mujer santa, es aquella que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Una persona llena de amor hacia su prójimo, no solamente a su familia, sino al prójimo, aún hasta a su enemigo. Si el enemigo le pide agua, le va a dar agua. Nunca le va a pedir mal hacia su enemigo, solamente te va a tener cuidado, va a estar alejado, pero sencillamente pues va a orar por esa persona. Gozo, hermano, una persona creyente, cristiana, es una persona llena de gozo. Lo que menos vemos en nuestras iglesias son personas con gozo, somos personas que observamos constantemente personas con depresión, con angustia, con tristeza, muchos enojados. O sea, a mí me enseñaban que las personas que eran más serias, más enojadas, tenían un rostro así, con el ceño fruncido. Esa era una persona que tenía santidad. Entre más serio era, más santo era. No se podía reír, no podía hacer una broma, ni siquiera una broma correcta, una broma, porque nosotros no somos extraterrestres, es decir, normalmente yo. Una broma que no tenga nada que ver con doble sentido, una broma, si se pudiera utilizar la palabra una broma santa, ni eso para reírnos, no había ni buen humor. Cuando la santidad, hermano, tiene que ver con el buen humor. El gozo significa regocijo, contentamiento, alegría, todas esas definiciones es de la palabra gozo. Y un creyente que es santo es una persona llena de gozo. Un gozo a veces hasta sobrenatural, que cuando las cosas le están saliendo mal, aún sigue riendo. Que cuando está en problemas, aún se ve una sonrisa en sus labios. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, de la santidad en su vida, es una persona que puede decir, estamos bien aunque estemos mal. Es una persona que puede decir, estoy gozoso, aunque a veces pues esté triste por alguna dificultad en su vida. Amados hermanos, eso es la forma de buscar o tener fruto del espíritu, de la santidad. Y vamos a seguir adelante. ¿Cuáles son las recompensas de santificarme o de santificarnos? Bueno, primero recibiremos la herencia del Padre Celestial. La Biblia dice que nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que recibiremos la herencia de poder estar en la tierra santa, en el lugar santísimo con nuestro Dios, cuando nosotros vivamos una vida consagrada a Dios. Somos guardados. Cuando nosotros andamos en santidad o tratamos de vivir constantemente en santidad, la santidad es un arma de defensa. Pues hermano, nos va a mantener primero limpio y puro, y Satanás no podrá atacar, no podrá tocar, no podrá robar, no podrá matar, no podrá destruir a sus hijos, hermano.
que Satanás vino a eso, matar, hurtar, destruir, pero no podrá tocarnos mientras nosotros nos guardemos en santidad para Dios, consagrado a Dios. Amados hermanos, damos testimonio. Cuando una persona se guarda en santidad, siempre usted servirá de testimonio sin hablar. Usted será un predicador andante sin decir una sola palabra. Usted ganará muchas almas solamente con su vida, constantemente de acuerdo a la Sagrada Escritura. Usted no es que tiene que ser una persona evitativa dentro de un grupo. Nosotros que somos profesionales trabajamos con diferentes grupos de personas, pero eso no significa que usted no pueda compartir, hablar, conversar, pero con un comportamiento cristiano. A nosotros nos enseñamos que no se podía ni siquiera compartir a alguien una reunión con nuestra familia, porque si no eran cristianos nos contaminamos. Eso no es así, eso es una exageración. Eso no son cosas de santidad. Jesucristo es el más santo de que cualquier santo que exista aquí en la tierra. Jesucristo compartía con la gente, se reunía con la gente. Había multitudes que lo apretaba, dice la Biblia. Compartía con publicanos, compartía con prostitutas y nunca se contaminó. Por supuesto, ¿cuál era el objetivo de Cristo? Pues siempre era ganarse esas almas. Y su comportamiento era de santidad y su vida era de santidad. Pues hermanos, depende cómo nos reunimos y para qué nos reunimos. Si usted va a una reunión de trabajo y usted sabe que la mayoría no son cristianos y ellos van a beber, pero si usted está ahí, usted tiene que tener un comportamiento muy educado, muy acorde a la santidad y muy apegado pues a la ética de todo ser humano. Respetar qué hacen ellos, pues, y su testimonio hablará más que sus palabras, sin ofender a nadie. Su testimonio, la gente dirá, bueno, es un varón de Dios, no bebe, no fuma, es un hombre que se porta correctamente, a pesar de estar juntos, jamás lo hemos visto contaminarse, ni con chistes, ni con bromas. No es necesario que usted ponga la cara así porque diga que usted es muy serio, no. Pero sencillamente usted no comparte con ese tipo de cosas, ¿no? Porque usted es una persona consagrada a Dios, una persona separada para Dios, para hacer cosas distintas. Amados hermanos, damos testimonio siempre. Sirve para testificar, para hacer conocer a Cristo, pues la santidad se manifiesta y da testimonio del poder de Dios que hay en nosotros, que hay en usted. Amados hermanos, todo esto es santidad. Más o menos podemos nosotros resumir que es un comportamiento de acuerdo al comportamiento de Cristo. Nuestro modelo a seguir siempre será Él. No existe otro. Aquí en la tierra, hermanos, no existe otro. No porque el hermano Dios lo usa grandemente, ese no es nuestro modelo. Hermano, no porque el hombre levanta muerto y levanta paralítico y saca demonio, entonces a ese hay que imitar. Hermano, no, hay que imitar es a Cristo Jesús. Él es nuestro único modelo perfecto, amados hermanos, a seguir. Así que vayamos a Él, miremos a Él, miremos al blanco. El objetivo es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, espero haber sido de bendición con esta corta reflexión, esta corta enseñanza. Dios le bendiga. Pues adelante con Cristo Jesús. Muchas gracias a todos los que se unieron con nosotros pues en esta transmisión. El director Carlos Cedeño, muchas gracias por unirse y estar pues en esta transmisión. Bendiciones a todos y a todas. Bendiciones.